Bueno, la compañera Laura Arroyave Jiménez y el que le habla Iván Monsalve García, somos de la Facultad de Derecho, del semillero Derecho Privado. Nuestro objetivo es hablar sobre dos institutos como es la retroactividad y la irretroactividad de la norma del derecho civil. Vamos a hablar sobre la concepción semántica de las normas. Sostiene que las normas son el contenido de enunciados que expresan lo que es obligatorio, lo que es prohibido o permitido, a lo que al menos se puede expresar de esa manera. Entonces las normas pueden definirse como los contenidos de enunciados normativos. Aquí pues nos están dando una claridad con respecto a lo que vamos a entrarnos en la irretroactividad de las normas. La irretroactividad de las normas consistiría en el principio jurídico que rechaza el efecto retroactivo de las leyes, las que solo se aplicarían a los hechos sucedidos después de entrar en vigor. Las normas jurídicas, por su propia naturaleza, tienen una eficacia limitada en el espacio y en el tiempo. Nosotros, en el análisis que hacíamos la compañera y con la ayuda del profesor William Grisales, cogimos la norma irretroactiva y enmarcamos tres elementos primordiales. Como primer elemento fue el cimiento o el fundamento de la norma irretroactiva. Nos basamos en que esta se funda en la realidad del principio de irretroactividad. O sea, se observa que es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentarían desórdenes sobre la oportunidad de regulación, pues con respecto a lo que es el ordenamiento jurídico. De suerte que en muchas oportunidades, con una conveniencia presente, se regula una situación pasada, que resultaba descomunal al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto hecho y la consecuencia jurídica. O sea, como primer elemento es la irretroactividad de la norma. Como segundo, vemos la propiedad de la norma irretroactiva. Este segundo elemento, pues, nos basamos en normas que radicarían un principio jurídico que sería el impugnar el efecto retroactivo de las leyes, las que solo se emplearían a los hechos sucedidos después de su entrada en vigencia. Las normas jurídicas, por su propia naturaleza, tienen una eficacia limitada en el espacio y en el tiempo. Como vemos y nos ubicamos en el tercer elemento que analizamos, como era la finalidad o propósito de las normas irretroactivas. En esta le dimos respuesta al considerarla que era la seguridad al ordenamiento jurídico, porque veíamos que como principio de irretroactividad le está dando seguridad al ordenamiento, que nos permitía que la irretroactividad de la ley era una medida técnica escogida para dar seguridad a dicho ordenamiento. Entonces, como resumen, la irretroactividad, primero, es un cimiento o el fundamento de la irretroactividad, que como primero sería el principio de irretroactividad. Como segundo, sería la propiedad, que era impugnar el efecto retroactivo. Y como tercero, es el propósito, que es darle seguridad al ordenamiento jurídico. Vemos que la irretroactividad de la ley significaba que por regla general la ley no es aplicable a hechos acontecidos en el pasado. Es lo que los juristas llaman principio de irretroactividad de la ley. La esencia de este principio implica que el efecto de una ley no se extiende para incluir asuntos pasados y no puede juzgar eventos ocurridos antes de su implementación. O sea, lo que denotamos en este instituto jurídico es que la retroactividad, en el momento en que el legislador le da un tiempo a entrar en vigencia, desde ahí comienza el tiempo para que dicha vigencia, la norma entre en vida, o sea, entre
en el aspecto jurídico de las normas. Vemos que la ley solo es aplicable a los eventos dados después de entrada de vigor de esta norma. Por eso la fecha de entrada de vigor de una ley es decisiva para fijar su aplicabilidad. O sea, en el momento en que entra en vigencia, o sea, el tiempo que se le da, desde ahí se le da aplicabilidad a la norma. El principio de que las personas no deberían sufrir la aplicación de leyes con efectos retroactivos, parte de otro principio: no hay delito o castigo, salvo si se ha establecido de conformidad con la ley. Miraríamos que entre la irretroactividad y la retroactividad existe un espacio y que lo hemos denominado como la derogación de una ley. Presupone la existencia de una ley posterior de igual o superior rango que regule la misma materia. Podrá ser expresada cuando el legislador señale directa o nominalmente las normas que deroga, o tácita cuando una ley resulta incompatible con la anterior. Esta derogación nos lleva al otro instituto que estamos trabajando, como es la retroactividad. La retroactividad es una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva a supuestos de hechos, a actos, relaciones o a situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor, y que por lo tanto tuvieron su origen bajo el imperio de la norma derogada de una norma jurídica consistente en la posibilidad de que su aplicación afecte un tiempo anterior o ya transcurrido, previo a su vigencia formal. Lo que nos estamos diciendo acá es que la ley retroactiva, cuando vuelve sobre el tiempo acaecido, ya sea para apreciar las condiciones de la legalidad de un acto o para modificar o suprimir los instrumentos ya realizados de un derecho. Fuera de esto, no hay retroactividad y la ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos. Como vemos en este análisis, nosotros nos ubicamos en la sentencia P110 del 2011, donde nos hablaban con claridad qué era la retroactividad y qué era la irretroactividad. Este elemento, al tomarlo de esta sentencia, pues la jurisprudencia nos decía que la retroactividad de la ley era, la ley tenía efectos retroactivos cuando se aplicaba a situaciones ya definidas o consolidadas de acuerdo con leyes anteriores, mientras que la irretroactividad de la legislación es un dispositivo que se refiere a la imposibilidad genérica de efectuar situaciones jurídicas consolidadas a partir de entrar en vigencia de una disposición jurídica nueva. Como vemos en este aspecto, la jurisprudencia pues, nos dan unos elementos, pero que nos decían que entre una y otra había una norma de transición, y nosotros pues analizamos que esta norma de transición tenía dos aspectos importantes, como era la transición en sentido estricto, o son disposiciones especiales que se adjuntan a una norma jurídica y que tienen por finalidad acomodar su aplicación a las circunstancias creadas por la legislación anterior, delimitando así la eficacia de esa nueva norma. Como segundo aspecto, suplir la falta de anteriores, sean reglas muy generales que fijan el criterio del ordenamiento jurídico respecto al valor concedido, en general, a las situaciones que nacieron al amparo de una ley derogada. Como vemos, hicimos el análisis y nos acogimos a unos doctrinantes en este aspecto, como Hans Kelsen, donde Hans Kelsen nos hablaba de las leyes retroactivas, que eran indeseables, porque hieren nuestro sentimiento de justicia al imponer una sanción a una acción u omisión relativamente a los cuales el individuo sancionado ignoraba que tendría como consecuencia dicha sanción. Otro doctrinante sería Simoncelli, en el cual nos planteaba que una retroactividad absoluta de las normas jurídicas sería tanto como la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica. Nosotros
nos dedicamos en este proyecto, la compañera Laura y yo, en sacar adelante este capítulo, como dijimos anteriormente, es sobre el cambio del Código Civil colombiano. Nosotros utilizamos una metodología que es el método hermenéutico dialéctico, que se basa en la relación dialéctica entre la comprensión, la explicación y la interpretación. Si bien ellas se dan en toda la unidad dialéctica, donde la interpretación es la síntesis entre la comprensión y la explicación. En el proceso de investigación científica que nosotros venimos desarrollando, a comenzar a hacer los estudios de estos institutos, pues nos lleva a un movimiento y a unos procesos que van adquiriendo mayor relevancia en el progreso del propio proceso investigativo. A nivel de la retroactividad, pues tenemos algunos ejemplos con respecto, digamos, a las herencias. Nosotros nos basamos en el artículo 1033 del Código Civil, en el cual un padre tiene un hijo extramatrimonial, pero no es reconocido en vida. Al fallecimiento del progenitor, el hijo extramatrimonial tiene 2 años para hacer las vueltas y poder hacer parte de la masa herencial que él, al no reconocerlo en vida, pues tiene la opción en el término de los 2 años poder hacer parte de esa masa herencial. También nos ubicamos con una de las retroactividades en el Código Civil, como es el decreto presidencial 678 del 2020, en el cual el presidente de la República pues le da unas facultades a los gobernadores y a los alcaldes para que establecieran medidas a nivel de gestión tributaria, como era otorgar alivios tributarios para la recuperación de cartera por impuestos, tasas, contribuciones y multas, y que estos pagos pendientes que eran de los asociados, pues se daban hasta el 31 de octubre, y ese alivio pues dan unos descuentos para lograr adquirir pues finanzas del erario público. Sabemos que esta norma fue o que la Corte Constitucional la convirtió inexequible, pues porque no se la halló constitucional. Pues en este aspecto damos el agradecimiento al profesor William Grisales Cardona, a la compañera Laura Arroyave de Jiménez y en el caso mío, pues por la participación en este congreso. Muchas gracias.